con el tema de esta aula abierta, que como les decía en la sesión pasada vamos a participar varios profesores del grupo de filosofía de enseñanza de la filosofía. A mi cargo, por supuesto, voy a tener varias de las sesiones. Comenzamos, como les había dicho en la sesión pasada, con Aristóteles, obviamente, porque Aristóteles es quien desarrolló propiamente una teoría de la retórica, y yo creo que a partir de él es que se hacen todos los desarrollos, muchos de los desarrollos que se dan en el siglo XX sobre la retórica. Como les había planteado también, voy a seguir este libro que se llama Aristóteles, Retórica, Pasiones y Persuasión. Yo espero que la librería al pie de la letra ya haya podido traer algunos de estos libros, o si no, yo pues traje unos poquitos de pronto si eso todavía no se ha podido lograr. Este libro salió publicado en Editorial San Pablo el año pasado y es un poco el producto de mi trabajo de doctorado. Hoy vamos entonces a empezar a desarrollar un poco el tema que yo propuse, o sea, la sesión pasada hice una presentación general de la retórica de Aristóteles, pero específicamente el tema, como ustedes lo ven en el programa, es hacer mucho énfasis en las pasiones en la retórica de Aristóteles, que es un tema que no ha sido muy trabajado, pero que sin embargo hoy con las lecturas que se están haciendo y que se está recuperando como el tema de las pasiones y el tema de la retórica, se ha vuelto un poco a este libro segundo y se ha descubierto, por ejemplo, que Heidegger dictó un curso sobre este libro, fue recientemente también publicado en el 2004 y hasta donde yo sé pues no hay traducción todavía al español ni al inglés, pues a las lenguas que de pronto uno puede leer. Yo no puedo leer alemán, entonces he tenido como una limitación para poder acceder a este libro. Y obviamente uno que de pronto ustedes sí conocen, el libro de Nietzsche, también sobre la retórica, pero ese libro se centra muchísimo más en el libro tercero de la retórica, que es sobre las figuras retóricas. De hecho, cuando uno empieza a trabajar sobre este tema, obviamente se empieza a encontrar trabajos en los autores, como yo les decía, que no han sido muy leídos. Por ejemplo, les comentaba que también Kant tiene un trabajo sobre las pasiones en el libro de Antropología, pero eso son cosas que uno va, a medida que va avanzando en el tema, va encontrando que sí, algunos filósofos se habían ocupado sobre este tema. De hecho, también, por ejemplo, Hobbes hizo una traducción de este libro segundo de la retórica y también se conserva un poco ese texto. Y pues uno se extraña que en el Hobbes, pues una de las pasiones fuertes es el temor, donde a partir de eso él construye y se sorprende como de pronto él encontró como esa fuente para trabajar esa pasión en ese libro segundo. Vamos a empezar como a ir construyendo como las bases sobre las cuales voy a trabajar ese tema de Aristóteles en las pasiones, porque específicamente lo que uno encuentra en el libro segundo es como una descripción de pasión por pasión, pero uno no logra comprender la razón por la cual Aristóteles introduce ese tema en la retórica, y propiamente uno no encuentra una teoría de las pasiones en Aristóteles. Entonces el esfuerzo va a estar concentrado en tratar de abordar ese tema, y por supuesto voy a ir sobre muchos textos de Aristóteles, o sea, para poder ir encontrando como algunos elementos que nos permitan comprender un poco el sentido de ese libro en la retórica y por qué para Aristóteles sí es importante las pasiones en la retórica, a pesar de que en el libro primero parece hacerle una crítica a aquellos que utilizan las pasiones para persuadir mediante el discurso retórico. Voy a empezar con el capítulo primero del libro, que se refiere, con el capítulo segundo más bien, que se refiere a
dos conceptos que son muy importantes en el pensamiento griego, que son apariencia y opinión, que es phainómena y doxa, que son los términos que corresponden en griego. Y voy a tratar de mostrar cómo, a diferencia de Platón, para Aristóteles sí es muy importante la opinión. Entonces intenté hacer como ir construyendo un poco como esa idea. Lo primero, obviamente, traigo a cuento un fragmento del poema sobre la naturaleza de Parménides, porque como muchos saben, fue este filósofo el primero que estableció de manera tajante, diríamos, la diferencia entre lo que sería el ser, la ciencia, si uno la pudiera llamar la ciencia, y la opinión. Voy a leer el fragmento, voy a utilizar como siempre imágenes un poco para que no se vuelva tan monótono ir pasando textos y textos y textos. Voy a utilizar las pinturas de un pintor alemán que se llama Erich Wilka. Yo creo que son muy acorde, pues siempre trato de que esas imágenes tengan alguna correspondencia con el texto. El texto dice así: lo que puede decirse y pensarse debe ser, pero la nada no es. Esto es lo que te ordeno que consideres, pues esta es la primera vía de investigación de lo que intento apartarte y después de aquella por la que los hombres ignorantes pagan dicéfalos. La pintura alude un poco a ese carácter de dicéfalos de la que habla Parménides, porque ahí, como ustedes ven en la primera parte, muchos de ustedes lo saben, es la distinción que hace Parménides del camino que se debe seguir, que es el camino del ser, y el otro que es totalmente intransitable, que es el camino del no ser, para después decir que la mayoría de los hombres andan dicéfalos, son dicéfalos, o sea, no saben distinguir lo que es el ser y el no ser, y esa es precisamente la opinión. Entonces ahí aparece como esa desvalorización de la opinión en ese poema sobre la naturaleza de Parménides. Esto primero simplemente van a ser como las referencias, no vamos a profundizar sobre ellos, sino simplemente como las referencias para podernos ubicar como en la discusión que tiene Aristóteles. Obviamente este es el famoso fragmento de la República, del símil de la línea, en donde Platón, siguiendo la orientación de Parménides, hace nuevas distinciones. Vamos a leer el fragmento de la República 6. Sea, por ejemplo, una línea cortada en dos partes iguales. Vuelve a cortar cada parte, es decir, el mundo visible y el mundo inteligible. Tendrás por un lado la parte clara, por el otro la parte oscura de cada uno de ellos. Una de las secciones de la especie visible te dará las imágenes, la otra los objetos que representan. ¿Te parece que aplicando esta división a lo verdadero y lo falso estableciéramos esta proporción? La opinión es al conocimiento lo que las apariencias son a las cosas que representan. Ahí aparece ya el término phainómena, o sea, la distinción que Platón está estableciendo entre conocimiento y opinión, la separación tajante, que es análoga a la distinción que hace entre las imágenes y las cosas que representan esas imágenes. Veamos ahora cómo hay que dividir el mundo inteligible en dos partes, de manera que una de ellas comprenda figuras visibles, cosas inteligibles que obliguen al alma, cuando se sirve de ella como de imágenes, a proceder en sus investigaciones partiendo de ciertas hipótesis, no para remontarse a un principio, sino para descender hasta las conclusiones más remotas, y que la otra parte nos presente las ideas más puras, por medio de las cuales el alma, sin ayuda de imagen alguna, partiendo de una hipótesis, se remonte en virtud del razonamiento hasta un principio independiente de toda hipótesis.
esta última parte es muy interesante porque prácticamente ahí Platón está presentando lo que para él es la filosofía. Y la distinción es realmente entre las matemáticas. Ustedes saben que es famosa la idea de que para poder entrar a la Academia de Platón había que saber matemáticas, y esto tiene una razón que está prácticamente expresada en esta última parte del fragmento, porque las matemáticas lo que hace es, según lo que vemos en el texto, partir de afirmaciones. En el caso de las matemáticas y de la aritmética y la geometría, nosotros sabemos que requerimos definiciones y axiomas que son evidentes por sí mismos, que son verdades establecidas, y a partir de esas definiciones y de esos axiomas hacemos las demostraciones. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, cuando nosotros intentamos demostrar que los ángulos interiores de un triángulo son equivalentes a dos rectos, fundamentalmente tenemos que recurrir a definiciones y axiomas para poder hacer las demostraciones. Entonces, prácticamente lo que está presentado ahí es una forma de proceder que está establecida ya en el mundo antiguo, por el medio del cual se llega a un conocimiento científico. Entonces, ahí vemos claramente la separación de la línea entre lo que es científico y lo que no lo es, o sea, lo que pertenece al mundo de la opinión y lo que pertenecería al mundo de la ciencia. Y en la última parte se está presentando lo que considera Platón es la filosofía. Y la filosofía no procede a la manera de la ciencia matemática, sino que procede más bien desde las hipótesis, dice él, a acceder a las ideas. O sea, es un camino, mientras la ciencia parte de esas hipótesis para llegar a las conclusiones, el filósofo tiene que partir de las hipótesis y en un esfuerzo aún mayor acceder a las ideas. Esa es como la presentación y como la idea que tiene de filosofía, que es un punto importante para tenerlo en cuenta, porque es ahí donde se da la discusión entre Platón y Aristóteles. Y obviamente nosotros sabemos que el procedimiento que permite acceder a esas ideas en Platón básicamente es la dialéctica, que más o menos en todos los diálogos Platón va precisando distintas formas de trabajo con la dialéctica para realmente llegar a esos principios. Otra cosa que es importante tener en cuenta en este pasaje es que mientras, por ejemplo, en el caso de la geometría, nosotros recurrimos a figuras, las figuras del triángulo, por ejemplo, el cuadrado, etcétera, para poder hacer las demostraciones. En el caso de la filosofía, como se está planteando hoy en el texto, claramente dice Platón que ya tenemos que pensar sin imágenes. Eso sería como, o sin figuras, eso sería como algo también que tendríamos que tener en cuenta con respecto a este pasaje de la República, para entender cómo desde el comienzo, en el poema de Parménides se plantea claramente la distinción, y esa distinción es la que marca el destino, digamos así, de la filosofía, y cómo Platón hereda esa concepción y desarrolla lo que propiamente nosotros conocemos como filosofía, y lo que caracteriza la filosofía como el conocimiento de las ideas, tal como lo está planteando en este pasaje Platón. Bueno, ahora sí entramos en Aristóteles. No sé si hay si ustedes en el transcurso de la exposición quieren como intervenir, hacer comentarios, precisar, aportar otras cosas desde lo que ustedes conocen, pues es interesante que de pronto lo podamos conversar. Bueno, aquí voy a empezar entonces ya específicamente con Aristóteles, porque quiero ir planteando como una serie de precisiones que él va abordando. Este pasaje que yo voy se refiere a la opinión y a la esencia. Ya tenemos como la idea
que construye Platón sobre lo que para él es la ciencia. Vamos a mirar qué dice Aristóteles en los analíticos posteriores. En los analíticos posteriores nosotros encontramos este pasaje, dice Aristóteles: lo cognoscible científicamente y la ciencia se diferencian de lo opinable y la opinión en que la ciencia es universal y se forma a través de proposiciones necesarias, y lo necesario no es admisible que se comporte de otra manera. En cambio, hay algunas cosas que existen y son verdaderas, pero que cabe que se comporten también de otra manera. Tampoco hay sobre esas cosas intuición. En efecto, llamo intuición al principio de la ciencia. Ni ciencia indemostrable, esto es, la aprehensión de la proposición inmediata. Pero la intuición y la ciencia y la opinión, y lo que se dice por mediación de ellas, puede ser verdad, de modo que queda la posibilidad de que la opinión verse sobre lo verdadero y lo falso, que es admisible que se comporte también de otra manera. Y esto último es la aprehensión de la proposición inmediata y no necesaria. Vamos a ir un poco con calma con este pasaje, ya para ir… me incomoda un poco la mesa, quisiera quitarla, pero bueno, ya no lo hice. Vamos a ir mirando cada uno de las partes de este pasaje ya un poquito más despacio. Lo primero es que ahí específicamente vuelve a la diferencia que habíamos visto en Platón, entre lo que es cognoscible científicamente y lo que es lo que corresponde a la opinión. O sea, es la diferencia ya conocida. Aparece la idea de que la ciencia es universal y se forma a través de proposiciones necesarias. Ahí aparecen entonces otros dos elementos que son importantes para comprender la ciencia, que es lo universal y lo necesario. Es importante esto porque Aristóteles en muchas ocasiones hace la diferencia entre lo que es universal, lo que es particular y lo que es singular. Lo hace porque va a establecer, como habíamos visto de pronto en la sesión pasada, una teoría del silogismo que fundamentalmente, a pesar de que después en la Edad Media se recurrió muchísimo a un ejemplo de silogismo que yo creo que todos lo conocemos, que es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ese silogismo específicamente no es aristotélico, aunque en muchos libros ese es el ejemplo clásico que se presenta de la lógica, pero Lucas Ewes en el texto de la silogística de Aristóteles mostró que en ningún caso, cuando Aristóteles está elaborando su teoría del silogismo, se refiere a individuos. Siempre las proposiciones son universales, o sea, todos, cuando se incluye el cuantificador todos, o son particulares cuando se habla de una parte de ese todo, algunos. Entonces lo que está estableciendo Aristóteles acá es específicamente que la ciencia trata sobre los universales, no sobre los singulares. En eso es consecuente con el pensamiento de Platón. Sobre lo singular no hay ciencia, se hace ciencia sobre lo universal. Por lo tanto, las proposiciones de las que parten en las demostraciones son universales, no son proposiciones particulares, ni tampoco, particulares sí, no son singulares. Y las otras proposiciones que se utilizan para llegar a conclusiones tampoco tienen por qué ser singulares, son o particulares o universales. Entonces, el conocimiento científico, una de las características que desde el comienzo se está estableciendo es de carácter universal, son proposiciones universales a partir de las cuales es posible demostrar determinada conclusión. Y a eso apunta la idea de que dice la ciencia es universal y se forma a través de proposiciones necesarias. ¿Por qué necesarias? Entonces aquí ya empieza Aristóteles a hacer distinciones que van a ser muy importantes entre lo que es necesario
y lo que es accidental o lo que es contingente, o sea, todas las diferencias que aparecen ya en la lógica. Lo necesario es lo que dice Aristóteles específicamente, es lo que no admite ser de otra manera. Cuando uno recurre a la definición de axioma y le dicen el axioma es lo que es indemostrable, o sea, no requiere una demostración, alude precisamente a ese carácter necesario. O sea, en un axioma lo que se está estableciendo es algo que es evidente por sí mismo y no requiere demostración, sino que su verdad se puede captar de manera inmediata. Esa es la palabra que traducen aquí por la intuición, el nous. Dice Aristóteles muy claramente, el nous es el principio de la ciencia. ¿Por qué? Porque esas proposiciones universales, esas proposiciones necesarias, a partir de las cuales yo hago las demostraciones, por ejemplo en el caso de la geometría o en el caso de la aritmética, esas definiciones y esos axiomas son verdades necesarias que son captadas de manera inmediata. O sea, no, por eso veíamos cómo Platón decía, la ciencia parte de, ahí decía hipótesis, parte de proposiciones que simplemente se afirman su verdad y desde ahí empiezan a hacerse todas las demostraciones y se demuestran las conclusiones. Entonces, aquí lo único que hace Aristóteles es recoger explícitamente cuál es el procedimiento que se da en la ciencia para poder establecer que, a diferencia de la ciencia, existe otro ámbito, que es el ámbito de la opinión, y ese ámbito de la opinión es también, uno podría decir, la opinión también es una proposición. O sea, vamos a aclarar un poquito qué significa ese término proposición, porque es un término más técnico que tiene que ver con la lógica. O sea, uno puede hacer, y hoy se hace diferencias entre un juicio, que es un juicio, que es una frase, que es una oración. O sea, depende del campo en el cual uno esté trabajando, pues uno se refiere de diferente manera a lo que podría ser una proposición. Pero una proposición en sentido técnico en la lógica es la afirmación o la negación. O sea, tiene un sujeto y un predicado, y es proposición porque son las que se utilizan para hacer los silogismos y tienen unas características específicas porque afirman o niegan. O sea, entre todos los posibles enunciados, entre todas las formas posibles de enunciados, nosotros sabemos que hay distintos tipos de enunciados que son, por ejemplo, una orden, un deseo. O sea, todos esos tipos de deseo no son propiamente las proposiciones de las que va a hablar Aristóteles en la lógica, que son enunciados, digamos así, que afirman o niegan algo respecto de algo. Entonces, cuando él está hablando de proposiciones, se está refiriendo a los enunciados con los que construimos los silogismos. Cuando se está refiriendo a la opinión, entonces está diciendo, es una proposición, pero no es una proposición inmediata. Entonces, establece la diferencia entre las proposiciones con las cuales yo construyo conocimiento científico, que son inmediatas, necesarias, universales, y las proposiciones que no tienen esas características específicas, sino que son proposiciones que no son inmediatas. O sea, en últimas, lo que está diciendo ahí Aristóteles es, esos enunciados, esas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Y por eso la queja de Parménides, o sea, los que opinan simplemente, no saben si es verdadero o falso, simplemente opinan y por eso son dicéfalos, porque no andan por un camino como es el camino de la verdad. Entonces, aquí lo que vemos simplemente es precisando un poco ya en términos más técnicos lo que ya estaba anunciado en Aristóteles y lo que ya estaba anunciado en Platón, y fundamentalmente responde al avance que se ha tenido en Grecia del conocimiento. O sea, ya nosotros sabemos específicamente
que para los griegos ciencia es las matemáticas, la aritmética y la geometría. Eso es lo que ya han desarrollado procesos de demostración, ya son capaces de producir conocimiento científico porque son capaces de demostrar la verdad de una determinada proposición por un determinado procedimiento. Eso es ya el nacimiento de la prueba como tal. Y por eso establecer ese procedimiento les permite tanto a Platón como a Aristóteles separar lo que es científico de lo que no es. Y la pretensión de Platón es darle el carácter de cientificidad a la filosofía, pero estableciendo que existe una diferencia entre filosofía y ciencia, o sea, de cómo procede la ciencia y cómo procedería la filosofía. Bueno, no sé si hay alguna… Vamos a este otro pasaje de Aristóteles, donde ya Aristóteles en los analíticos posteriores establece lo siguiente: y de esta manera se está de acuerdo con las apariencias, pues la opinión es insegura y tal es la naturaleza del opinable. Además de esto, nadie cree estar opinando cuando cree que es imposible que algo se comporte de otra manera, sino que está conociendo científicamente. Pero cuando se cree que algo es así, pero que nada impide que sea también de otra manera, entonces se cree estar opinando, como que de una cosa de este tipo hay opinión, de lo necesario en cambio hay ciencia. O sea, ahí ya Aristóteles está precisando muy claramente la diferencia entre esos dos ámbitos. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la opinión, ya con todas las características que tiene. Aparece el término sobre el que yo quiero llamar la atención, el término apariencias, que ya estaba en el fragmento de Platón de la República, en donde apariencias es los fenómenos o lo que aparece, pues son traducciones que se le ha dado el término fenómena, el término griego, y dice, y de esta manera se está de acuerdo con las apariencias, pues la opinión es insegura y tal es la naturaleza del opinable. O sea, ahí vemos que Aristóteles está siguiendo a Platón en ese símil de la línea. Si ustedes recuerdan en la primera parte de la línea están las cosas y lo que aparece sobre las cosas. Es como si uno pudiera decir, las cosas se me aparecen y esa forma de aparecer es lo que yo tengo en un primer momento de las cosas, y sobre eso, para ya ir precisando un poquito, sobre eso puedo opinar. Entonces podemos ir haciendo una pequeña precisión de esto, sobre esto ha habido discusión, pero se puede ir empezando para ir mirando en Aristóteles un poco esos términos. Se puede ir precisando que una cosa es a las cosas, generalmente cuando Aristóteles habla de las cosas y dice lo que se refiere a las cosas, utiliza el término pragma. Entonces, las cosas, los pragma, se me manifiestan, se me presentan, lo que se me presenta aparece, se me aparece, ¿cierto? Que serían los fenómenos, y eso que se me aparece, entonces yo puedo decir sobre eso, yo puedo utilizar el lenguaje, el logos, yo puedo decir, hacer un enunciado sobre eso que se me aparece, y eso es la opinión. Esa opinión puede ser verdadera o puede ser falsa. O sea, no significa que esa opinión que yo emito sobre lo que me aparece tenga que ser falsa, sino que tiene esas dos características. Por eso también Platón habla de la opinión verdadera. O sea, ahí lo que sucede es que esa opinión todavía yo no he establecido si es verdadera o es falsa. Entonces esa sería la primera conexión que aparece ahí. Por eso Aristóteles dice es insegura, y esa es la naturaleza del opinable, porque todavía no
la he sometido ni a ningún tipo de demostración ni de prueba con respecto a lo que yo estoy diciendo sobre lo que me aparece, pero ya vamos a ir precisando un poquito más esto. Y dice, además, vuelve otra vez a establecer la diferencia con lo necesario, además, nadie opina sobre lo que cree que es necesario. Entonces ahí vuelve a aparecer esa idea de lo necesario, esa diferencia entre la opinión que es insegura, la opinión que yo emito sobre las apariencias y aquellos enunciados que no son opiniones sobre lo que aparece, sino son enunciados que tienen el carácter de necesidad. ¿Qué significa ese carácter de necesidad? Que lo que se dice en el predicado corresponde exactamente a lo que se dice, al sujeto, de lo que se está hablando. Por ejemplo, ¿qué tipo una definición de triángulo? El triángulo es una figura de 3 lados y 3 ángulos. Por ejemplo, eso sería una proposición, desde la óptica que lo está pensando Aristóteles, una proposición necesaria, porque claramente lo que está diciendo el predicado está ya contenido en el sujeto, ¿cierto? Eso es un triángulo. Si yo lo defino de otra manera, deja de ser triángulo. Eso es lo que corresponde, esa es la noción, el despliegue de la noción de triángulo, de la comprensión de triángulo. Por lo tanto, eso tiene un carácter de necesidad. Y nadie me va a discutir, eso no es verdadero o falso, sino que eso es una verdad. Nadie se pone a discutir si eso que yo estoy diciendo en el predicado corresponde o no corresponde a lo que yo estoy diciendo en el sujeto. Y de eso, vuelve a decir, es lo que es científico. Pero si yo veo, y eso nos va a permitir entender después toda la discusión que va a hacer Aristóteles con la retórica, pero si hay opiniones diversas sobre lo mismo, o sea, si eso es discutible, entonces ahí ya tengo un indicio de que eso no es necesario. Cada vez que yo planteo un enunciado y alguien me puede discutir que eso no es tal como yo lo establezco, entonces no tiene ese carácter de necesidad. Por ejemplo, voy a plantear esto porque voy a apuntar a lo siguiente. Si yo digo, vuelvo al ejemplo porque ese es el ejemplo al que recurre Aristóteles todo el tiempo, si yo digo que los ángulos interiores de un triángulo son equivalentes a 2 rectos, pues obviamente nosotros ya sabemos que eso es verdad, pero no es una proposición en el sentido necesario como lo fue la definición de triángulo, porque para yo poder establecer que eso es verdad, lo que tengo que hacer es hacer una prueba, o sea, el teorema de Pitágoras, hacer una demostración, y para poder hacerlo recurro a la definición de triángulo y a otras proposiciones necesarias, y a partir de eso demuestro que efectivamente lo que yo digo en el predicado corresponde a lo que estoy afirmando en el sujeto, o sea que la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivalen efectivamente a 2 rectos, pero para decir que eso es verdad tengo que demostrarlo. Eso en el terreno de la ciencia, o sea que ya en el terreno de la ciencia tenemos las verdades necesarias y las verdades que se demuestran a partir de las necesarias, luego la verdad que puedo establecer depende de la verdad desde donde yo estoy partiendo. Pero cuando yo tengo otra clase de opinión, por ejemplo, voy a recurrir a esto que también es muy trillado, el aborto es legítimo, ¿cierto? Ahí ya hay una discusión, porque no tengo esas verdades como las verdades de los axiomas y las definiciones a nivel del triángulo, sino hay una serie de opiniones a partir de las cuales yo puedo llegar a tratar de establecer si el aborto es legítimo o no es legítimo, o sea que ahí puedo llegar a establecer una cantidad de discusiones. Entonces ya vemos que empieza a plantearse como distinción en términos de lo que ya Platón y desde Parménides se planteaba como ciencia y de lo que de pronto hay discusión y no tiene ese carácter tan científico. Entonces habría
dentro de las proposiciones que para Aristóteles no tienen ese carácter tan científico como lo tienen las proposiciones que pertenecen a las matemáticas. Y las opiniones, vamos a ver, habría otro tipo de opiniones que dependen fundamentalmente de la percepción del sujeto. Por ejemplo, a mí me gusta tomar cerveza. Otro puede decir, no, a mí no me gusta tomar cerveza, a mí me gusta el whisky, a mí el whisky no me gusta porque me sabe mal. Pues son ya opiniones que dependen de la percepción que tiene el sujeto, o sea que habría también a nivel de las opiniones algunas diferencias que vamos a ir marcando. Pero ahí lo que estamos viendo es precisamente cómo Aristóteles empieza a precisar muy bien cuáles proposiciones pertenecen a la ciencia y cuáles proposiciones pertenecen a la opinión. Vamos entonces con este pasaje de la metafísica del libro cuarto, donde en ese libro cuarto Aristóteles discute sobre el famoso principio de no contradicción, pero nos interesa es mirar este pasaje específicamente con relación a la opinión. Dice el pasaje: lo aparente es aparente para alguien. Vuelve a aparecer el término fainómena. Lo aparente es aparente para alguien, de suerte que el que dice que todas las cosas aparentes son verdaderas, convierte todos los entes en relativos, pues cabe que una misma cosa, según la vista, produzca miel, mas para el gusto no, y siendo dos los ojos, que no parezcan las mismas cosas a una y otra visión si son desiguales. Y como ya quedó dicho antes, tendrá que afirmar que todas las cosas son relativas, tanto a la opinión como a la sensación, de suerte que nadie ha llegado a ser ni será si nadie ha opinado sobre ello previamente. Pero si ha llegado a ser o será, es evidente que no pueden ser relativas a la opinión todas las cosas. Entonces, este pasaje es muy importante porque es la discusión con Protágoras, con el sofista, que esta discusión Aristóteles no solamente está discutiendo con Platón, no solamente está tomando distancia frente a Platón y asumiendo obviamente cosas de Platón, sino que también está discutiendo con los sofistas. Y son los sofistas, específicamente Protágoras, ustedes recuerdan la famosa, lo que todos lo recordamos, el hombre es la medida de todas las cosas. Precisamente a esta afirmación responde este pasaje de Aristóteles, porque específicamente está hablando de lo que nosotros sabemos, lo que ahora hablábamos respecto a la cerveza o al whisky, que es más cercano de pronto para nosotros que de lo que está hablando Aristóteles, pero específicamente está llegando como a unos extremos, o sea, está diciendo, en relación con los sentidos, puede que yo por la vista crea que eso es miel, pero yo voy a probarlo y me doy cuenta que eso no es miel, parece miel, pero no es miel, porque ya ha entrado otro sentido a comprobar si realmente eso que veo es lo que yo creo que es. Y además dice, pues llega al extremo Aristóteles, yo no sé si eso es tan cierto, de que un ojo ve una cosa y el otro otra, entonces si tenemos dos ojos puede no haber correspondencia entre una cosa y la otra. Entonces ahí está llevando al extremo, me parece que este pasaje es muy interesante porque está llevando al extremo la idea de la opinión tal como a partir de la discusión con los sofistas, lleva al extremo la idea de la opinión que ya habíamos visto presentada por Parménides, que habíamos visto desarrollada en la República de Platón y que vemos cómo Aristóteles empieza como a hacer muchas precisiones con respecto a esto. Esto para mí es muy interesante porque vamos a ver cómo aquí está específicamente hablando sobre la opinión de alguien.
que es muy importante. O sea, dentro de las opiniones, dentro del mundo de las opiniones, específicamente vamos a hacer una diferencia entre la opinión de alguien y la opinión de varias personas. Entonces, aquí a lo que se está refiriendo Aristóteles es que si nosotros tomamos como criterio de conocimiento, digámoslo así, la verdad de uno, la verdad de cada uno, y en relación con la verdad de cada uno, cómo esa verdad de cada uno puede ser diferente de acuerdo a mis sentidos, o sea, porque los sentidos me están suministrando distintas formas de aparecer de los fenómenos. Entonces no solamente es uno con otro, sino yo mismo con todas las diferencias de percepciones que pueda tener. Entonces, mostrando ahí cómo la verdad en ese caso sería relativa a cada uno, pero relativa además a las percepciones, a las distintas percepciones que pueda tener, a las distintas sensaciones que yo pueda tener respecto a una cosa. Entonces, esta es una idea que me parece que es muy fuerte en Aristóteles, que permite hacer la diferencia con otra idea que aparece en Aristóteles con respecto a la opinión, que es precisamente la que aparece en los tópicos. Yo les había dicho que el libro de los tópicos, Aristóteles ahí lo que va a hacer es tratar de presentar un método que permita el examen de cualquier problema, dice Aristóteles. Entonces aquí aparece esta idea de las opiniones, dice, son cosas plausibles. Ese término plausible traduce el término griego endoxa, aquí este traductor opta por este término, es un término que contemporáneamente prefiere no hacerse la traducción porque genera un poco de dificultad la forma en que se traduce. Dice, son cosas plausibles las que parecen bien a todos o a la mayoría o a los sabios, y entre estos últimos a todos o a la mayoría o a los más conocidos o reputados. Entonces ya empezamos a hacer una diferencia en el terreno de la opinión, o sea, Aristóteles está haciendo una diferencia en el terreno de la opinión entre la opinión de alguien, una opinión que es relativa a ese alguien y además relativa a cada una de las sensaciones que tiene ese alguien, y las opiniones que tienen un carácter, un carácter de plausibilidad, ¿cierto? En la medida en que no es la opinión de una sola persona, no es la opinión relativa de una sola persona, sino es la opinión que ya es admitida, dice Aristóteles, por la mayoría o por todos o por la mayoría o por los sabios. Esto va a ser muy interesante en el planteamiento de Aristóteles, y entre estos últimos a todos los sabios o a la mayoría o los más conocidos o los reputados. Si nosotros vemos esa caracterización que hace Aristóteles ahí de las opiniones generalmente admitidas, entramos un poco en el terreno de la discusión actual sobre el valor de las opiniones. Por ejemplo, pudiéramos establecerlo así en el campo de la ciencia. O sea que esa división tan tajante que hacía Aristóteles que hacía Platón entre ciencia y opinión, parece empezar a resquebrajarse cuando Aristóteles en los tópicos empieza a admitir que hay formas de razonar que no solamente parten de verdades necesarias, universales y evidentes por sí mismas, ¿sí?, que son indemostrables, como en el caso de la matemática, de la aritmética y la geometría, sino que hay otros tipos de razonamientos, y esto es muy importante para lo que vamos a abordar respecto a la retórica, sino que hay otros tipos de razonamientos que parten de opiniones generalmente admitidas, de las endoxas, que tienen ya un carácter no de verdad como las proposiciones de la matemática, sino un carácter de plausibilidad o un carácter de verosimilitud, como es otro término que utiliza Aristóteles. Entonces, dice, cuando se traduce el término verosimilitud, responde al término griego homos aletheia, semejante a la verdad,
O sea que nosotros podemos decir que esas que tienen un cierto carácter de verdad, y ese carácter de verdad está dado es precisamente porque esa opinión, que no es la mía particular, que no es la mía singular, es una opinión que se comparte, es una opinión que muchos, él dice, o todos o la mayoría, y entre esos los sabios, y entre los sabios todos o la mayoría o los más reputados. O sea que ahí ya Aristóteles está estableciendo como un criterio, un índice, una señal de cómo nosotros podemos, en el terreno de otra clase de conocimiento, atribuirle cierta verdad a las opiniones, porque esas opiniones gozan de una credibilidad que está dada precisamente porque varios, muchos o todos o algunos consideran que eso que se está opinando es así, ¿cierto? Entonces, eso le da un cierto peso. Pero además añade otra cosa que interesa mucho para el conocimiento científico, es que entre los que son lo que llaman hoy los expertos, entre los expertos hay un acuerdo respecto a que eso es así en ese campo de conocimiento. Y dentro de esos expertos, por eso eso que tiene montado Ecolciencias es prácticamente la evaluación por pares, es casi que esto, ¿cierto? Somete uno los resultados de la investigación, la somete a la evaluación de los expertos de su campo de conocimiento, y entre los expertos se escogen a los que son más sabios y los más reputados. Entonces toda esa medición de Ecolciencias de los grupos responde a que ellos han establecido unos ciertos parámetros para establecer quiénes de esa comunidad científica son los más reputados y los que pueden en un momento dado evaluar. Que nos guste o no nos guste es casi que lo que está diciendo Aristóteles ahí. Si consideramos que es apropiado o no, eso ya es otra discusión, pero la idea está aquí, la idea del reconocimiento de la opinión en la comunidad de los expertos y el valor que esas opiniones plantean. Entonces, desde ahí ya uno empieza a ver que esa distinción de lo que es científico en sentido estricto, como las matemáticas, y otro tipo de conocimiento que tiene también un grado de verdad, Aristóteles va admitiendo que no todo conocimiento puede ser construido a partir del modelo que se establece en las matemáticas. Bueno, ahora vamos con la filosofía, que ahí sería como la discusión con su maestro Platón. Nosotros en el pasaje de la República habíamos visto cuál era la idea que tenía Platón de la filosofía, y específicamente establecía una diferencia entre las ciencias y la filosofía. O sea, la filosofía estaría más allá de las ciencias, porque mientras las ciencias parten de verdades, la filosofía tiene que remontar más allá de esas verdades para llegar hasta las ideas. Entonces se supone, eso establece como una jerarquía en términos del conocimiento, la filosofía, las matemáticas y luego la opinión. Vamos a leer el pasaje que aparece en Metafísica 1, que muchos de nosotros lo conocemos. Dice el pasaje: pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar, movidos por la admiración, al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas y a la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Ese es el famoso pasaje de Aristóteles, de que el principio de la filosofía es la admiración, pero que en una aula abierta anterior, en una sesión de una aula abierta, creo que hace 2 años, yo hice una presentación del libro del profesor Enrico Berti, que se llama Al principio de la maravilla, que está publicado en Gredos, y cómo Berti llamaba la atención sobre la traducción que se hace del término
griego, que más bien para él corresponde no a admirarse, sino a maravillarse. La admiración, decía Berti, es simplemente que yo me admiro de algo y me quedo ahí como contemplando, es más de tipo estético. En cambio la maravilla sí es algo que sorprende, que empuja a la reflexión. Entonces este es el famoso pasaje de la metafísica, que hace más énfasis en la sorpresa, en lo que está empujando al conocimiento, en el maravillarse, y que Aristóteles considera que es el principio de la filosofía. Ahora, ¿qué sería para Aristóteles la investigación filosófica? Ahí en la traducción también de metafísica, cuando se utiliza ahí el término problema, cuando se traduce por problema, el término que corresponde en griego es aporía. En tópicos, Aristóteles sí utiliza el término griego problema. Entonces, a veces voy a marcar una diferencia entre esas dos cosas porque me parece que es interesante respecto a lo que sería la idea de la aporía en Aristóteles. Dice entonces, la investigación filosófica sería el que se plantea un problema o se admira, indaga. El término griego aporía es traducido en este pasaje por problema. Pierre Banck, que es un profesor francés que yo creo que es muy importante a nivel del trabajo que ha hecho en Aristóteles, o que hizo en Aristóteles, porque él ya murió, Pierre Banck llama la atención sobre sus diferentes usos y propone la siguiente distinción. O sea, voy a empezar a plantear para marcar la diferencia entre la investigación filosófica de Aristóteles y la investigación y la filosofía en Platón. Para Aristóteles, como vemos en ese famoso pasaje de la metafísica, él está diciendo, yo me admiro frente a algo que se me presenta como una aporía. Pierre Banck empieza a examinar un poco qué sería ese término aporía en Aristóteles. ¿Por qué? Porque empezó a establecerse una discusión sobre la forma en que procedía Aristóteles para para establecer conocimiento filosófico. La primera idea es que durante mucho tiempo se pensó que Aristóteles, o sea, ya conocemos que hay una teoría del silogismo, la lógica aristotélica que muchos de nosotros estudiamos, algunos ya no, pues actualmente ya casi no se estudia, pero muchos de nosotros nos enseñaron esa teoría silogística, nos hablaron de los silogismos, cómo está formado el silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, los tres términos, o sea, nos empezaron a hacer, y que de esas formas de razonamiento podíamos establecer cuáles eran válidos y cuáles no eran válidos, o sea, estudiábamos toda esa forma silogística. Y durante mucho tiempo, como Aristóteles había desarrollado esa teoría silogística en los analíticos, se consideró que ese era el método con el cual Aristóteles construía conocimiento filosófico. Pierre Banck dice que Hegel, ahora que está Carlos Enrique acá, fue el primero que llamó la atención sobre que Aristóteles no utilizaba ese procedimiento para construir conocimiento filosófico. Ya habíamos visto en la República cómo Platón hacía una diferencia entre el proceder de la ciencia, que es evidentemente demostrativo, y el proceder de la filosofía, que no es demostrativo, sino es dialéctico. Entonces, lo que dice Pierre Banck es, empezó toda una discusión para tratar de saber, a propósito de lo que había ya dicho Hegel lo que había dicho Hegel sobre el método que utilizaba Aristóteles, empezó toda una discusión para tratar de indagar cómo procedía Aristóteles, porque obviamente lo que vamos a ver es que Aristóteles no hace en sentido estricto dialéctica como la de Platón, ¿cierto? Que cuando él dice en los tópicos, vamos a investigar cuál es el método de la dialéctica, uno podría decir que esa investigación responde más bien a la forma en que se hacían discusiones
en la antigua Grecia y no tanto al proceder dialéctico que utilizaba Platón en la filosofía para poder acceder a las esencias, para poder acceder a las ideas, que era el propósito de la filosofía tal como él la concebía. Entonces, a partir de esta investigación, lo que yo les voy a presentar a continuación es precisamente cómo hay una diferencia entre un problema y lo que Aristóteles entendía por aporía, y que por efecto de las traducciones uno cree que está hablando Aristóteles de lo mismo, cuando hay toda una concepción de la aporía. Aporía es, uno generalmente lo traduce en sin salida, una aporía sería una sin salida, y este autor, Piero Bank, establece en Aristóteles una diferencia a nivel metodológico. Se puso a tratar de investigar en varias obras de Aristóteles cómo aparecía ese término de aporía y cómo Aristóteles hacía unas diferencias en cómo trabajar con eso que se le presentaba al pensamiento como una sin salida. Entonces ahí ya vemos una diferencia entre Platón y Aristóteles. Mientras Platón decía partimos de las hipótesis para acceder a las ideas, Aristóteles está diciendo a lo que se enfrenta el pensamiento es a una sin salida, y por esa sin salida, por esa aporía, surge la maravilla, y a partir de ese estado de la maravilla, que para Descartes eso también era una pasión, empieza a investigar, o sea, a tratar de encontrar una salida a eso que se le presenta como una sin salida. Vamos a ir mirando entonces cómo Piero Bank va presentando cada una de estas. Cuando examina en distintas obras de Aristóteles este procedimiento de la diaporía, que sería como la parte, el comienzo, por dónde empezar, dice que habría como distintos usos que hace Aristóteles de ese procedimiento en distintas obras, que eso va a ser una característica de Aristóteles muy importante, y que a mí me sorprende un poco cuando hoy se dice en investigación que la fenomenología misma, a Germán Vargas, que trabaja mucho Husserl, le gusta coger esa frase de Aristóteles, porque Aristóteles decía, uno va acercándose a las cosas y las cosas le van mostrando el camino. Entonces, no es que uno tenga un método y con ese método empiece a investigar, sino que uno va viendo en Aristóteles precisamente que no hay un método. Es lo que muchos de los que discutieron en esa época sobre Aristóteles, que hicieron un gran coloquio en Lovaina y ya fueron muchísimos profesores de distintas partes, empezaron a mostrar que no hay un método en Aristóteles. O sea, no es cierto que Aristóteles utilice la silogística para construir conocimiento filosófico, sino que Aristóteles, a medida que va avanzando, a medida que se va acercando a las cosas mismas le van mostrando por dónde ir abordando y por dónde ir construyendo conocimiento. Entonces eso sería una de las características del pensamiento aristotélico. Entonces obviamente cuando Bank se pone a investigar esa idea de la aporía, empieza a ver que esa forma, ese primer comienzo es diferente, la forma en que lo comprende Aristóteles es distinto según el trabajo que esté realizando. Entonces la primera concepción que habría de aporía, el primer uso, digamos así, de ese término de aporía en Aristóteles, dice que es un uso en términos de lo preliminar, y dice Oban, sobre el tema de investigación, hacer un examen de las opiniones de los filósofos o vulgares para precisar las contradicciones entre ellas. O sea, ese sería uno de los procedimientos, ¿cierto? Entonces uno ve a Aristóteles en distintas obras recoger las opiniones de los antiguos, que es como lo que uno llamaría hoy el estado del arte, o cuando Jorge Antonio corrige mucho y dice eso no se llama estado de arte sino estado de la cuestión. O sea, cuando uno aborda un tema, empieza a hacer un recuento, a uno le piden haga un recuento de lo que han dicho sobre eso que están investigando, sobre el tema de investigación. Entonces empieza uno
hacer toda la investigación bibliográfica y todo el mundo empieza a hacer listas, este autor dijo tal y tal y tal cosa, entonces ya se ha estandarizado que uno tiene que proceder de esa manera. Entonces uno encuentra que Aristóteles efectivamente cuando abordaba un tema para presentar ese tema, entonces iba a los antiguos y los contemporáneos, pues Aristóteles no tenía tantos antiguos y contemporáneos como nosotros tenemos, o sea, son los presocráticos, son los fisiólogos, a veces recurre a Homero, o sea, etcétera, etcétera, y con ese conocimiento que hay, que recoge, que eso es muy importante en Aristóteles porque gracias a él tenemos noticia de muchas cosas que dijeron los antiguos y que no conservamos propiamente los fragmentos. Entonces él decía, vamos a recoger, a hacer un examen de esas opiniones de los filósofos, pero también recogía opiniones, pues que ahí traducen como vulgares, pero son opiniones del vulgo, porque ese término para nosotros tiene como un sentido un poquito despectivo, que las personas comunes o las personas que tienen una cierta experiencia opinan sobre el asunto. Por ejemplo, uno sabe que en Historia de los Animales, Aristóteles recurría mucho, iba y conversaba mucho con los apicultores, porque eran los expertos los que sabían sobre las abejas para él poder hacer sus investigaciones, pero también vamos a ver cómo Aristóteles recurre a opiniones de todo tipo para trabajar sus investigaciones. Entonces, eso es ya es una diferencia muy grande con respecto a la desvalorización tan grande que tenía tanto Parménides como Platón respecto a la opinión, esa separación tajante que se hacía entre esos dos mundos. Aquí ya vemos que Aristóteles considera importante cada vez que va a abordar un tema recoger las opiniones, no solamente de los expertos de su área, no solamente de los filósofos, sino también recurrir a las opiniones de la gente que conoce sobre el tema o que opina sobre el tema en general y que tiene una determinada experiencia en lo que él está trabajando. Y fundamentalmente, dice Oban, de lo que se trata ahí es de ir precisando cuáles son las contradicciones que hay entre unas y otras opiniones, que es más o menos lo que uno hace cuando está haciendo la presentación de un estado del arte en una investigación o un estado de la cuestión. Uno toma las opiniones y va viendo, estos dicen esto, estos dicen los otros, estos se contradicen esto, este no está de acuerdo con este, etcétera, etcétera, y a su vez con otras opiniones de otros, como para dar hacer unas determinadas precisiones. Y eso se considera que es muy importante en el terreno de la investigación porque va mostrando precisamente el camino que se puede seguir en el trabajo que estoy realizando. La otra forma de utilización de la diaporía, dice Obank, es dialéctica, que es ya una forma diferente porque él dice, después de enunciar las opiniones, volví a poner enunciadas, qué pena, después de enunciar las opiniones y de recorrer sus dificultades, probar lo mejor posible la verdad de las opiniones comunes, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la primera que era simplemente como ir presentando las contradicciones, aquí ya se trata de presentar los argumentos, por eso es dialéctica, esa es la forma en que Aristóteles describe la dialéctica en los tópicos. La dialéctica es la presentación de los argumentos a favor y los argumentos en contra. Entonces presento las opiniones y empiezo a establecer cuáles son los argumentos a favor de uno y cuáles son los argumentos a favor de otro. O sea que ya ahí estoy avanzando aún más en el terreno de la investigación porque ya estoy presentando, tratando de establecer cuál es la verdad de cada una de esas opiniones. Aristóteles tiene una idea que para mí también es muy interesante porque él tiene la idea de que cada uno de los filósofos o cada una de las personas dice va aportando algo al conocimiento. O sea, no tiene la idea de la investigación solitaria, sino la investigación siempre con otros. Si sobre este tema hay tantas opiniones, cada uno está planteando una opinión sobre el asunto, eso lo que me permite es ir teniendo cada vez un mayor conocimiento porque me va mostrando las distintas
posiciones respecto al tema que estoy investigando. Entonces él dice, el asunto de la construcción del conocimiento no es asunto de uno solo, es asunto de muchos que van participando, cada uno va aportando, y en cada uno de esos aportes que van haciendo los investigadores, cada uno va aportando al conocimiento. Entonces me parece que esa idea también es una idea muy propia de Aristóteles. La otra idea de aporía, esa suena muy fenomenológica, de las cosas mismas. Entonces, hay asuntos sobre los cuales no se ha opinado, pasa porque Aristóteles, por ejemplo, llama la atención, por ejemplo en física, cuando él dice, sobre el lugar nadie hasta el momento ha dicho nada. O sea, hay momentos en que Aristóteles encuentra que sobre determinados temas no hay investigación, es algo que de pronto no reconocen en Colciencias y no se reconoce en los artículos de las revistas, porque es que si usted no hace un estado del arte, usted para presentar una investigación, usted tiene que presentar el estado del arte, pero es que esto es algo que no se ha, hasta el momento no ha habido quien se haya manifestado que no hay investigación sobre el tema, yo estoy planteando otra cosa, pues eso como que por fuera, eso como que en la mente de Colciencias no cabe, ni en las evaluaciones de las revistas tampoco. Entonces uno se pone a ver cómo Aristóteles pensaba que había también, dice, de las cosas mismas, dificultades que surgen del problema mismo, de opiniones comúnmente admitidas o de las observaciones. O sea, de las cosas mismas que estoy investigando, a propósito de lo que yo estoy investigando, surgen cosas nuevas, surgen cosas que hasta el momento no se habían planteado y entonces, o de observaciones que se están realizando, surgen otras cosas, pero de eso todavía no hay prácticamente lo que podría llamarse un estado de la cuestión. Y la última, dice Aristóteles, la refutación de aporías. Eso tiene que ver con otro tipo de razonamiento del cual habla Aristóteles, que es la refutación. Cuando yo presento frente a objeciones que se están planteando, yo voy presentando cuáles son las incoherencias que frente a esas objeciones que se me han presentado en determinada investigación, no, yo parece que estuviera dando más bien cuando estaba haciendo esto parece que estaba preparando una charla sobre la investigación, pero me llamó mucho la atención ir mirando cómo Aristóteles, porque uno siempre, las personas de otras áreas le dicen, pero ¿usted qué hace leyendo a Aristóteles? Pues porque en la ciencia uno pues claramente se ve casi que se va desarrollando y el conocimiento anterior va perdiendo validez. Entonces, por ejemplo, en las bibliotecas empiezan a botar los libros que ya no se consultan, los libros que ya no se leen, porque eso ya está desactualizado, eso ya no tiene valor, pero cuando uno trabaja en filosofía resulta que los problemas que aparecen en Aristóteles nos sirven para pensar todavía los problemas que tenemos hoy. Y si uno, por ejemplo, las comunidades de investigación leyeran Aristóteles, se dan cuenta que en Aristóteles llama la atención sobre una cantidad de cosas que hoy se desconoce, ¿cierto? Por ejemplo, el de las cosas mismas. No hay como posibilidad de hacer investigación sobre eso que llamaría Aristóteles las cosas mismas. O sea, distintas formas de ir abordando la investigación, que es lo que básicamente está aquí proponiendo Aristóteles. Bueno, la aporía. Ya la aporía, Aristóteles hace tres diferencias. Una, la escolar. Cuando yo encontré esto también me pareció muy interesante, a propósito de la enseñanza y de la pedagogía. Una es escolar, el profesor que presenta confusiones y busca con el estudiante una solución que ha encontrado hace tiempo. O sea, es simplemente Aristóteles exponiendo, presentando la dificultad, pero él ya ha encontrado la solución y solamente quiere ir conduciendo a sus estudiantes hacia eso es puramente escolar. Pues no es, como diría de pronto Gadamer, no es una pregunta verdadera, no es una aporía verdadera, pero es una forma de presentación que utiliza Aristóteles, o sea, donde dice, esta es la aporía, la presenta
y va desarrollando hasta que va mostrando lo que él fue encontrando respecto a esa confusión. La otra forma de la aporía, dice Hoban, prestar atención a las objeciones perjudiciales para desecharlas. Prestar atención a las objeciones perjudiciales para desecharlas. Entonces ahí tenemos otra vez el caso que veíamos en la refutación. Entonces en la aporía se trata de presentar lo que es el tema de investigación, recoger las objeciones e ir metódicamente desechando las objeciones que se han ido presentando. Y la última, pues que sería la verdadera aporía, dice Hoban, es las objeciones que tienen sentido hacia una cierta dirección o hasta cierto punto. En eso lo que está planteando Aristóteles con esa idea de aporía es que esa aporía me va marcando precisamente una cierta dirección en la investigación, me va marcando, me lleva hasta cierto punto, pero dice Hoban, que eso es yo creo que uno de los aportes más interesantes de la lectura de Hoban a Aristóteles, son cosas que no quedan totalmente resueltas, simplemente son aporías, eso sería el sentido original de aporía, una sin salida, pero que yo voy planteando como hacia dónde puedo ir apuntando para ir esclareciendo algunas cosas, pero que de todas maneras siempre queda algo como tentativo. Eso es fundamentalmente la lectura que hace Hoban en un libro que hace, esto es de un artículo que él presentó en ese debate que hicieron en Lovaina, pero él tiene un libro que se llama El problema del ser en Aristóteles, donde Carlos Enrique lo trabajó para su tesis, ahora que me acuerdo, donde Hoban planteaba que la metafísica como la conocemos nosotros, porque Aristóteles no le puso ese nombre, es precisamente una empresa inacabada. O sea, siempre lo que está haciendo Aristóteles es tratando de abordar ese difícil tema sobre el ser o el ente, y va planteando distintas aproximaciones a esa aporía, pero nunca es algo que uno diga resolvió, o sea, nunca llega a un conocimiento acabado sobre el tema. Y ahí sería, uno podría plantear que esa es la diferencia más radical que yo veo con relación a Platón. Mientras Platón pretendía que con la dialéctica iba a llegar a las ideas, o sea, la idea de la esa es una discusión muy interesante entre los fenomenólogos y los hermeneutas, que se iba a llegar a una idea porque se lograba por medio de la intuición del nous captar la esencia, ¿cierto? Los conceptos. Aristóteles siempre está planteando de manera tentativa los asuntos que tienen que ver con la filosofía, siempre es un pensamiento que continuamente se está reformulando, que se está replanteando, que está abriendo continuamente nuevos caminos. Bueno, y finalmente el último momento de ese trabajo, que sería la euporía. Ahí también tendríamos tres diferencias. La primera, dice Hoban, es la liberación de las dificultades que nos impiden investigar, o sea, frente a esas aporías que se van presentando, se van deshaciendo. Aristóteles procede así cuando aborda ciertos problemas, va mostrando que ahí hay una dificultad que puede ser, si yo voy haciendo distinciones, por ejemplo, Aristóteles todo el tiempo recurre a las formas de decir para ir estableciendo distinciones e ir como clarificando un poco de qué se está hablando, porque esa es una de las discusiones que tiene Aristóteles con los sofistas. Lo que pasa con los sofistas muchas veces es que confunden, empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de otra. Por eso él elabora su texto de refutaciones sofísticas, donde va mostrando cuáles son los sofismas, o sea, hay razonamientos que son sofismas y que fundamentalmente muchos de ellos tienen que ver con la
con la utilización de los términos, con la utilización ambigua de los términos. Entonces vemos a Aristóteles muchas veces en sus investigaciones recurriendo a hacer claridad sobre ciertos términos, a precisar ciertos términos, abordando como las distintas formas de decir algo para ir como desatando esas dificultades. Esa sería como un camino que asumiría Aristóteles. Otro, dice Obank, es el descubrimiento. Y eso es importante para el tema de nosotros porque llama la atención cuando se hace investigación en el terreno ético. Y ahí dice, el índice de verdad es el consensus omnium, papel de la filosofía es fundar en razones las doxai. Entonces, esto para nosotros es interesante porque está diciendo que en el caso de la ética, en el campo de la ética, que sería como el otro caso más alejado, diríamos, del conocimiento propiamente científico de las matemáticas, sería el caso de la ética. Ahí lo que hace Aristóteles continuamente, y eso lo muestra también Berti en un artículo que tiene sobre esta discusión que se dio después sobre los fainómenas, él dice que en el caso de la ética, a lo que se recurre son a las opiniones generalmente admitidas. O sea, porque en el terreno de la ética, lo que se establece como válido o lo que adquiere consenso son lo que todos nosotros admitimos en ese momento como verosímil o como verdadero en el terreno ético. Y fundamentalmente la filosofía a lo que tiene que acudir es precisamente a las doxai, a las opiniones. En el terreno, por ejemplo, cuando se pone a investigar Aristóteles sobre el bien, entonces tiene que ir a la discusión a acudir a lo que se dice sobre eso en el terreno de las opiniones. Pero eso vamos a dejarlo ahí porque sobre eso tenemos que volver muchas veces en el campo de la retórica. Y la otra distinción es tipos de solución que llegan tan solo a una conclusión prudente o alientan una nueva investigación. Ahí vemos la correspondencia que tiene esta última distinción con la comprensión que tenía Aristóteles de la verdadera aporía, según Obank, que es algo que siempre es tentativo. Y establece como varias distinciones, dice, es un descubrimiento, la aporía es un descubrimiento, se recurre a hipótesis verosímiles, o sea, se plantea lo más verosímil, mantener tesis opuestas, resolver sus aporías y contradicciones, establecer lo que es correcto en un sentido y falso en otro, lo que revela una pluralidad de aspectos en la cosa misma que posee cada una parte de verdad. Esto también es muy interesante porque no hay una solución, pero sí se van presentando como todas las alternativas, todas las perspectivas sobre el mismo asunto sin decir esta es, sino que se abre la pluralidad de aspectos de lo que se está investigando y se va mostrando cómo cada una tiene algo de verdad. Y el caso extremo, dice Obank, no hay una solución definitiva y demanda una investigación que renace una y otra vez. O sea, esta parte que les presento acá no está en el libro, es algo que pues obviamente el libro, uno siempre deja cosas por fuera y después vuelve y dice, ay, esto hubiera sido interesante plantearlo. O sea, yo me di cuenta que de pronto ya preparando, una cosa es escribir y otra cosa es preparar para exponer. Entonces, cuando yo pensé cómo podía ir abordando el tema de la opinión de la apariencia que desarrollo en el libro, esta distinción a la que recurrí hoy de Pierre Obank, yo no la expongo en el libro porque más bien empecé a recorrer un poco la discusión, una discusión que se estableció y que voy a presentar también
sobre el valor que le concede Aristóteles a las opiniones. Porque me parecía esto interesante, porque lo que yo quiero ir mostrando es que hay como un proceder, o sea, que los analíticos, voy a ir precisando, los analíticos yo considero que es simplemente como Aristóteles, y esto me sirve un poco para lo que voy a presentar sobre la retórica, lo que hace Aristóteles ahí, como yo les había dicho en la sesión pasada, es simplemente establecer de manera formal cuál es el procedimiento que se da en términos de razonamiento. O sea, el gran aporte de Aristóteles es haber elaborado una teoría del razonamiento o del silogismo en general, como podemos utilizar la palabra silogismo para hablar de la parte formal del razonamiento. Hay distintas, o sea, a lo que uno observa en Aristóteles, lo que va uno a observar en Aristóteles es que hay distintas formas de razonar y que una de esas formas de razonar es la que utiliza, la que desarrolló la matemática, ¿cierto? Y la geometría, la matemática, la aritmética y la geometría. Que lo que hace Aristóteles en los analíticos segundos es establecer claramente que entre esa forma general de razonamiento, la forma general de razonamiento, hay una forma específica que le corresponde al razonamiento científico. Entonces ahí Aristóteles establece muy claramente qué es una definición, qué es un axioma, o sea, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un razonamiento científico para que yo pueda decir que ese razonamiento es científico. Y lo que hace simplemente es acudir a lo que ya hay en su época como razonamiento científico y describirlo, establecer formalmente cuáles son sus características. Pero hay otras formas de razonamiento y entonces los tópicos aparecen ahí como muy importantes porque es en los tópicos que yo les decía que durante mucho tiempo se desconoció esa obra y se consideraba que eso era un estudio preliminar para su gran obra que eran los analíticos. Ya habíamos dicho que se consideró que esa era la forma, el método científico por excelencia. En los tópicos Aristóteles dice lo que es el razonamiento en general y hace una clasificación de los razonamientos y ese texto se ha vuelto muy importante porque Aristóteles dice, hay un razonamiento que es científico, hay un razonamiento que es dialéctico y entonces establece la diferencia entre razonamiento científico y dialéctico y dice, el razonamiento dialéctico, a diferencia del razonamiento científico, que ya sabemos el razonamiento científico parte de verdades inmediatas, el razonamiento dialéctico parte de opiniones generalmente admitidas. Entonces, ese texto es muy significativo porque es la evidencia de que Aristóteles reconocía que existían diferentes formas de razonar, una científica y otra dialéctica. Y después establece la diferencia de ese razonamiento científico, ese razonamiento dialéctico, con lo que él denomina los razonamientos sofísticos, porque entonces para poder discutir con los sofistas que hizo Aristóteles, empezar a tratar de indagar cómo razonaban los sofistas, por qué en un determinado momento se podría decir que esos razonamientos no eran razonamientos en sentido estricto, sino que había un engaño ahí, o sea, tratar de descubrir formalmente cuál es el engaño que aparece en el razonamiento sofístico. Entonces ahí hace una diferencia entre los razonamientos erísticos y los razonamientos propiamente sofísticos. Los erísticos, dice Aristóteles, son razonamientos que se utilizan en el campo de la ciencia, pero que no pertenecen, que traen proposiciones de otro lado, se meten ahí como de manera inválida, se meten en el campo de la ciencia que no le corresponde. Entonces hay una clara idea de Aristóteles de que no solamente existe un tipo de razonamiento. Eso es muy importante para las discusiones hoy, porque gracias a que otra vez se volvió a recuperar esos textos, se les volvió a reconocer importancia, han habido importantes desarrollos como en ese terreno. Y además de eso, entonces, lo que uno encuentra, yo plantearía que una cosa es
todos esos libros que Aristóteles elabora del discurso en general, yo voy a utilizar la palabra de Riquet, el discurso es pues un campo de conocimiento. En ese discurso Aristóteles, y voy a volver a poner la retórica y la poética ahí al lado de esos como los árabes, uno podría decir que Aristóteles hace un estudio sobre el discurso en general, entonces tendríamos las formas de razonamiento, y entonces empezamos con las categorías que son el estudio de los términos, sobre interpretación o perihermeneia, que es el estudio de los enunciados, específicamente de los enunciados que afirman o niegan. Dice, hay distintos tipos de enunciados, pero aquí vamos a estudiar estos específicamente. Analíticos primeros, que es la teoría general del silogismo; analíticos segundos, que es la teoría del razonamiento científico; tópicos, que es la teoría del razonamiento dialéctico; argumentos sofísticos, que es el estudio de los argumentos sofísticos; y retórica, que es el estudio del razonamiento, que estudia la retórica, y dentro de ese estudio tenemos el razonamiento retórico, o sea que además de los que enuncia Aristóteles en los tópicos, tendríamos otros tipos de razonamiento, además del dialéctico y el científico, el retórico, y tendríamos la poética, que no es propiamente, no podríamos decir que hay un tipo de razonamiento, pero que sin embargo Aristóteles dice, cuando en las obras poéticas lo que tenemos es pues distintos géneros, ¿cierto? Tenemos la epopeya, la tragedia, la comedia. Se supone que eso podríamos llamarlo nosotros en general un discurso narrativo, pero dentro de la tragedia, por ejemplo, tenemos argumentos. Los personajes, cuando están hablando, utilizan argumentos retóricos, y ahí vemos que Aristóteles en la poética hace referencia a la retórica. Entonces, uno tendría como, a mi manera de ver en la obra de Aristóteles, una parte en donde Aristóteles se ocupó de trabajar el discurso, ¿cierto? Y que hizo todos esos estudios que son muy importantes sobre las distintas formas del discurso, y otra parte que propiamente sería la investigación filosófica, que para mí es como todas las otras obras de Aristóteles, las que pertenecen a obviamente la metafísica, lo que conocemos como metafísica, la filosofía de la naturaleza, donde hay varias obras, la física, donde se establecen como los principios, la historia de los animales, acerca del alma. Se supone que hizo uno sobre las plantas, pero ese no lo conservamos, pero tenemos uno de Teofrasto, o sea, acerca del movimiento de los animales, generación y corrección, los pequeños tratados de historia natural, o sea, hay una cantidad de obras que conservamos de Aristóteles que pertenecerían como esa investigación sobre la naturaleza. Otras obras que son las obras en donde Aristóteles se ocupa de la ética y la política. Eso es muy interesante porque Aristóteles mantiene ese vínculo entre esas dos, entre ética y política. ¿Y qué me queda por fuera? La poética está en lo del discurso, creo que, pues y ahí está obviamente ética y política, las tres grandes éticas, ética nicomaquéutica, eudemia, la gran ética. De los estudios que tiene sobre las constituciones, pues tenemos la Constitución de Atenas, que fue reciente, pues esa fue muy reciente que se descubrió. O sea, uno podría decir que ahí en ese campo es donde uno ve a Aristóteles utilizando distintas maneras de proceder. O sea, no es solamente lo que está presentando aquí Aboang, o sea, eso es un pedacito de Aristóteles. Coge, bueno, cuando Aristóteles habla de aporía, cómo en las distintas obras, cómo lo hace, pero también hay estudios muy recientes que dicen Aristóteles trabaja mediante analogías, o sea, recurre a analogías, o sea, hay una cantidad de procedimientos diversos. O sea, no solamente hace dialéctica, no solamente utiliza la dialéctica, no solamente utiliza el método de las oporías, sino que recurre a narraciones, recurre a ejemplos, recurre a analogías, o sea, hace todo. O sea, cada vez que, como dice la fenomenología, según a las cosas mismas le fueron mostrando a Aristóteles cómo ir investigando.
cada cosa le va mostrando como la manera de ir investigando. Entonces, no es para que se formen la idea que, entonces no es el método del silogismo, entonces sí es este método, no. Esto es simplemente un recurso que utiliza Aristóteles y que en distintas obras tiene distintas modalidades además, que no es solamente una modalidad, pero que es muy interesante porque realmente Oban siempre quiso mostrar que la filosofía en Aristóteles no es un sistema, como muchas veces se quiso decir de Aristóteles, que en Aristóteles hay un sistema, sino que plantea muchos caminos y que muchas veces no hay conclusiones definitivas sobre el asunto. O sea, esa posición que siempre que hacen de Platón y Aristóteles, porque de Platón se dice, no, es que en Platón nunca, siempre está abriendo las preguntas en los diálogos, mientras que Aristóteles todo es, alguien me decía que porque a mí me gustaba un filósofo que era como una piedra, porque la idea que se tiene de Aristóteles es que es un sistema y que Aristóteles estableció afirmaciones sobre asuntos de manera puntual. Entonces es un poco para desvirtuar como esa idea, por eso traigo a cuento el pensamiento de Oban. Entonces ahí está la afirmación de Oban, dice, según Oban, la filosofía para Aristóteles es el esfuerzo laborioso y tentativo de los filósofos en busca de una verdad difícil, en la que contribuye cada uno a una empresa colectiva. No es, como le parece a Platón, una dialéctica que termina y se suprime en una intuición. O sea, esa es la crítica, pues ahí yo lo tomo porque empecé con Parménides y Platón para mostrar fundamentalmente como dónde se separa cada uno, y según Oban, el punto de llegada de Platón es la intuición, o sea, la captación de las esencias, y según Oban, para Aristóteles más bien es como es todo el tiempo esa investigación que se emprende una y otra vez para ir trabajando en torno a un tema. Y la otra característica fundamental es que es una empresa que no es solo de uno, sino que es colectiva. O sea, si es una empresa inacabada, si cada vez puedo el mismo tema abordarlo desde distintos aspectos, obviamente entre más personas participen en el conocimiento, pues más se va a ir descubriendo a medida que se va avanzando. Bueno, voy a presentar a su vez el tema de este capítulo es fainómena y endoxa, o sea, las opiniones generalmente admitidas y los fainómenas. Esa sería otra característica, otra diferencia que de pronto se ha visto entre Platón y Aristóteles. Casi siempre cuando uno abre internet y ve una página de filosofía, aparece la imagen de Platón y Aristóteles, uno señalando hacia arriba y el otro con el dedo hacia abajo, ¿cierto? Pues parece que en filosofía es muy difícil encontrar imágenes para representarla, pero todo el tiempo, hasta desafortunadamente la página que está haciendo el grupo de filosofía de enseñanza y filosofía, el loguito que aparece arriba, que la otra vez estábamos viendo con Legder, que nos está ayudando en la parte gráfica de la página, está esa misma imagen. Entonces, ¿eso a qué apunta? Pues siempre se está planteando que uno es idealista y el otro es realista, o sea, esa es como la lectura general que se ha hecho en la historia de la filosofía. Entonces, otro elemento que uno podría decir como que estableció la distancia entre Platón y Aristóteles es que para Aristóteles las observaciones, los fenómenos, los fainómenas tenían también un valor. O sea, además de que le concede un valor a las opiniones, Aristóteles también le va a conceder un valor muy fuerte a los fainómenas. Y
pues uno podría decir de pronto si tiene sentido esa representación que se hace de esos dos pensadores. Entonces también se generó en el siglo XX, también muy recientemente, una discusión que también surgió, que se dio también en la misma época en que se da la discusión sobre el método en Aristóteles, de que no hay un solo método, sino hay distintas formas de proceder en Aristóteles. También se dio esta discusión sobre estos dos términos, opiniones generalmente admitidas y fainómenas. Entonces, ahí, eso sí lo van a encontrar en el libro, simplemente lo que voy a ir presentando es como la discusión que se fue generando. Entonces, lo primero es que, a diferencia de las lecturas anteriores de Aristóteles, se comienza a reivindicar ese papel tan fuerte que le concede Aristóteles a las opiniones en la investigación filosófica. Yo recurro a un pensador, a un franciscano, él no es jesuita, es franciscano, que tiene un libro que se llama precisamente La opinión según Aristóteles. Es de esos libros que uno encuentra en las bibliotecas que ni siquiera las hojas están despegadas, que uno le da una emoción cuando, eso no lo pude hacer en el Fond Ricoeur porque no me dejaron, pero en la biblioteca de los jesuitas en Bogotá sí cogí con una cédula y empecé a abrir las hojas y las páginas de ese libro que estaba ya en la biblioteca de los jesuitas, porque fundamentalmente es un libro, uno de los primeros libros en donde empieza a mostrarse la importancia que tiene la opinión en la investigación de Aristóteles. Y este autor, este franciscano, decía que la opinión fundamentalmente es un punto de partida para acceder al conocimiento. A mí yo creo que a muchos de nosotros nos ha inquietado siempre el difícil problema de cómo pasar de las opiniones al conocimiento científico. Casi que ese es el gran dilema de todos los profesores en las universidades. O sea, cómo hacer que dejemos de pensar como pensamos, como opinamos en la vida cotidiana y cómo pasar a un conocimiento científico. Eso es una cosa misteriosa, y entonces hay unos que son capaces y otros que no, y eso se vuelve como una suerte de elegidos, los elegidos que pasan al conocimiento científico y los que se quedan simplemente en la opinión, y uno dice, ¿cómo hace uno para pasar de una cosa a la otra? O sea, y todo el tiempo dice, no, eso es conocimiento de opinión, eso no es conocimiento científico. Entonces todo el tiempo es como con la retahíla de que uno no es capaz de pensar científicamente. Entonces esto me parece, toda la vida obviamente me ha parecido un problema como difícil de encontrarle una alternativa, pero a mí me parece que Aristóteles con esa reivindicación de la opinión empieza como a darle, como a presentarle a uno que esa separación tan tajante que se da, que Parménides estableció entre opinión y ciencia, y que Platón vuelve y hace énfasis en esa diferencia, de pronto no es tan real, o sea, no es tan tajante que uno deja de pensar, deja de opinar y pasa a pensar científicamente, o que uno se convierte de pronto en científico, uno no sabe cómo y a qué horas lo hace. Entonces, me parece que esa discusión es interesante en ese sentido. Entonces, este profesor muestra cómo realmente las opiniones en Aristóteles tenían un valor muy fuerte, y establece una diferencia que hace Aristóteles, que también es muy interesante, porque diferencia algo de lo que sobre lo que habíamos hecho mucho énfasis, que es lo necesario que pertenece a lo que se llama el conocimiento científico, y lo que ocurre generalmente. Esta diferencia entre lo necesario y lo que ocurre generalmente es muy interesante. Regis acude a una fórmula que utiliza Aristóteles todo el tiempo, y esa distinción le permite precisamente a Aristóteles pensar que sí es posible hacer conocimiento científico sobre la naturaleza, porque la gran dificultad del pensamiento antiguo, cuando se separa
opinión y ciencia, y cuando se dice que la ciencia es lo necesario y la opinión es lo que cambia, lo que continuamente está en movimiento, entonces la gran inquietud de Aristóteles es, entonces no se puede hacer ciencia sobre la naturaleza, porque la naturaleza es aquello que está en movimiento. Él dice, la naturaleza es lo que tiene en sí mismo el principio del movimiento y del cambio, del movimiento y del reposo. Entonces, para poder hacer ciencia sobre la naturaleza, que es otro de los grandes aportes de Aristóteles, poder construir conocimiento científico, que es lo que hace en la física, establecer los principios para poder construir conocimiento científico sobre la naturaleza, tiene que hacer esta distinción entre lo necesario y lo que ocurre generalmente, porque en la naturaleza lo que se puede establecer es algo que ocurre generalmente. Yo puedo poner la semilla en la tierra, echarle agua y la tierra germinar, pero puede suceder que no. O sea, hay un margen o sea, no es lo necesario como lo es lo de las matemáticas, pero sí tiene un grado de generalidad que me permitiría establecer algunas diferencias. Y lo accidental es lo que no es regular, que ocurre a veces, y entonces en el terreno de la naturaleza, Aristóteles habla de la aparición, él dice eso, pues eso para nosotros esa palabra de pronto suena fuerte, los monstruos, o sea, los fenómenos de la naturaleza, lo que aparece ocasionalmente, accidentalmente, o sea, en la naturaleza hay regularidades, pero ocasionalmente puede aparecer algo que no es lo esperado, no es lo que se espera que ocurra. Entonces, esa diferencia, Regis la marca, esas diferencias, y también es muy interesante ver cómo Aristóteles específicamente en física dice, hay unas cosas que son por naturaleza, otras cosas son por arte y otras cosas son por azar. O sea que Aristóteles introduce la idea del azar también en la naturaleza, que correspondería en cierta medida a lo que denomina Aristóteles lo accidental. Y en el caso del mundo humano, en el caso del mundo humano, de las acciones humanas, Aristóteles habla de la fortuna. Y tiene el ejemplo al que se recurre normalmente, que dice, alguien me debe dinero, voy al mercado a comprar los víveres y me encuentro con la persona que me debe dinero. Eso es una fortuna, porque yo no iba al mercado a buscar a esa persona que me estaba debiendo dinero. Entonces ahí dice también, habría lo accidental. Entonces ya empezamos a ver como una serie de diferencias que va marcando Aristóteles entre lo que es necesario, lo que ocurre regularmente, y dentro de lo que ocurre regularmente él va a incluir lo contingente, que es lo que pertenece al ámbito de las acciones humanas. O sea, porque en el ámbito de las acciones humanas, así como en la naturaleza podemos establecer una serie de regularidades, en el ámbito de las acciones humanas uno puede establecer que ciertas cosas van a suceder, como voy a ir al mercado a comprar víveres, pero puede pasar que aparezca el señor que me está debiendo dinero. Entonces, en el ámbito de las acciones humanas puede darse lo contingente, puede pasar o no pasar, suceder o no suceder. Entonces, todas estas diferencias son importantes porque van mostrando fundamentalmente por qué Aristóteles va a empezar a recurrir a las opiniones como punto de partida para acceder a la verdad. Leblon, que tiene un libro que se ha considerado un libro muy importante, empieza también a hacer una serie de trabajos. Ese también responde a ese interés por el método en Aristóteles, y él pues orientado mucho por el estructuralismo, empieza a establecer como estructuras del pensamiento que sigue Aristóteles, que permiten, según, eso es un camino también, que permiten, dice Leblon, pasar del no saber al saber, o sea, la misma inquietud de cómo pasar de un conocimiento a otro, cómo pasar de la opinión a
al saber, y él va planteando que en Aristóteles hay una serie de estructuras de pensamiento que van mostrando cómo es posible ese paso de una cosa a la otra. Pues ya vimos, uno de los pasos podría ser lo que vimos que describe Obank como las aporías, o sea, esos tres momentos que se presentan ahí, podría en términos de Leblon denominarse un tipo de estructura que le permite precisamente el paso de opinión a conocimiento. Y establece una diferencia que para lo que estamos mirando tiene importancia, que es la diferencia entre entre las experiencias indirectas y las experiencias personales, para establecer precisamente, o sea, primero que empieza a establecer la diferencia. Una cosa son los fenómenos, que serían las experiencias directas, que sería la observación de lo que aparece, y otra cosa serían la experiencia indirecta, que son las opiniones generalmente admitidas, las indoxas, que hacen parte como de todo ese bagaje y de esa tradición a las que recurrimos porque ya se han establecido como con cierta verosimilitud. Vamos a dejar aquí, volvemos a retomar esa discusión y Sergio les quiere hacer, el profesor Sergio del instituto les va a hacer una pequeña invitación. Él me pidió que le diera un momentico para hacer esa invitación y salimos a tomar el café y regresamos a las 10:30 acá a continuar. Gracias, Luz Gloria, y buenos días a todos y a todas. La invitación que vengo a hacerles es de parte del Grupo de Investigación Ética. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán enterado que hemos organizado con mucho esfuerzo un diplomado en ética ambiental. Estamos en inscripciones hasta el próximo 13 de febrero, es decir, hasta el lunes. En este diplomado tenemos invitados nacionales y extranjeros. El objetivo del diplomado es que sea completamente interdisciplinario. En esa medida el problema del medio ambiente lo vamos a trabajar desde la biología, desde la ciencia, desde la economía, desde el derecho y por supuesto desde la filosofía. Es una oportunidad única en la medida en que hay profesores también extranjeros. Vamos a repartir a la salida información sobre el evento. El que esté interesado puede diligenciar el formulario y nosotros les ayudamos a hacer la inscripción en Reúne. O ustedes ya que conocen el procedimiento a través de Reúne lo pueden hacer directamente. Así que los invitamos cordialmente y a la salida está la información. En la pausa el que quiera hablar al respecto me puede abordar y también voy a estar al final de la sesión si alguno tiene algún interés de hablar al respecto. Muchas gracias. Quería preguntarte algo, pero...